Bueno, como le decíamos, estamos en nuestra segunda hora, en esta sexta temporada en el aire, aquí por Radio Con Aguante. Y ahora, Guillermo me dice, ¿ya estamos comunicados, Guille? Ah, muy bien, muchas gracias. Estamos comunicados con la ciudad de La Plata, con nuestro compañero y amigo Sebastián Schultz, como ustedes saben. Ella estuvo con nosotros, es sociólogo, es doctorado en ciencias sociales y es un estudioso y especialista en el tema China. Muy buenas tardes, Sebastián. Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo andás, Manuel? Un gusto grande hablar con vos nuevamente. Siempre un placer. Bueno, acá estamos medio resfriados, con un poco de tos, pero estamos tratando de cumplir con nuestro programa. Sebastián, han habido algunos acontecimientos en los últimos días donde nuevamente, ¿no?, China aparece en los primeros planos de la prensa mundial con acuerdos, por ejemplo, como el que se firmaron con Brasil, con Lula a la cabeza, y con esto que de este eje, ¿no?, China, Rusia, la India. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, sí, como vos decís, el sistema internacional da poco respiro y en esto China tiene mucho que ver. Creo que desde la última vez que hablamos se ha profundizado un poco eso que veíamos, que es un protagonismo cada vez más fuerte de China en el circuito internacional, en el orden internacional. No sé si llegamos a hablar aquella vez de lo que fue el histórico acuerdo de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudita. Y luego de eso, estas últimas reuniones, primero la de fines de marzo entre Xi Jinping y Vladimir Putin, y ahora, bueno, el encuentro con Macron y la retomada del diálogo y de los acuerdos estratégicos con Europa que se habían cortado luego del conflicto en Ucrania, y la visita que también, digamos, muy importante de Xi Jinping con Lula, a lo que se suma la visita del canciller ruso que está en Brasil, en gira por Sudamérica, y creo que, bueno, son hechos importantes y que van a marcar la agenda geopolítica de las próximas semanas y meses. Sí. Ahora, la importancia geopolítica está claro. Nosotros estamos viendo que se ha roto esa hegemonía que tenía Estados Unidos. Hay una cosa que es la que está levantando la prensa mundial, eso de no utilizar la moneda dólar en todas las transacciones económicas que se vienen desarrollando. Eso marca una independencia, ¿no, Sebastián? Bueno, es que lo que, digamos, los que venimos estudiando la geopolítica hace tiempo, generalmente se dice que la hegemonía norteamericana está basada en dos grandes pilares. Por un lado, su capacidad militar, es decir, la capacidad del Pentágono y de la OTAN, y además la primacía del dólar como moneda de referencia y de intercambio mundial, que en última instancia, igualmente, toda la capacidad que tiene Estados Unidos de financiar su aparato militar viene de la primacía del dólar. Entonces, si las potencias emergentes en desarrollo, entre ellas China, Rusia y otras, se están dando cuenta que desandar esa primacía del dólar va a redituar en finiquitar esta hegemonía norteamericana. Y a partir de ahí vemos cada vez más acuerdos y declaraciones que van en esa sintonía. Como vos decías, Lula es uno de los principales que lo está sosteniendo, digamos, ya en su momento había propuesto la posibilidad de que el Mercosur comercie en monedas, en una moneda regional, pero ahora lo va y lo dice en la propia China cuando dice que hay que desdolarizar el sistema internacional. Arabia Saudita sugirió algo parecido en el comercio de petróleo en yuanes con China, lo mismo Rusia, la India. Bueno, justamente ayer habilitaron la posibilidad de un acuerdo de libre comercio entre la India y Rusia en monedas nacionales. Bueno, creo que vamos hacia una época en donde vamos a avanzar cada vez más fuerte hacia una desdolarización del orden internacional, que no va a ser abrupta. Digamos, creo que los países emergentes en desarrollo tampoco están planteando dinamitar el sistema dólar, porque eso también sería perjudicial para bueno, lo que hoy es los países más dinámicos en términos económicos,
sino ir hacia un desarme paulatino, pero constante de esta arquitectura monetaria y financiera. Claro, claro, claro. Sí, sí. Ya lo habíamos visto eso, que iba a ser de a poco. China creo que lo tiene claro eso. Ahora, decime, Sebastián, ¿cuál es la importancia, según tu mirada, de estos acuerdos de Lula con China? Estos acuerdos que tiene Brasil, sabiendo que Brasil es cabecera de todo nuestro continente. ¿Cuál es tu mirada sobre estos 15 acuerdos que se firmaron? Bueno, es como vos decís, creo que más allá de los acuerdos específicos de China con Brasil, tienen que ver con la iniciativa de Brasil de plantarse como un puente hacia la multipolaridad de la totalidad de la región de América Latina y el Caribe, o por lo menos de Sudamérica. Lula ha tomado desde su asunción una iniciativa muy fuerte, lo cual es algo sumamente positivo porque, digamos, recordemos las condiciones en las que ganó Lula, digamos, en un escaso margen de porcentaje por sobre Bolsonaro, lo cual ya representaba una limitante por derecha, por decirlo de alguna manera, sobre todo en el Parlamento, pero a su vez muy condicionado por su frente de gobierno, digamos. No es la alianza con la que gana Lula esta vez no es la misma que la llevó al poder en su primer gobierno. Es una alianza que Lula ha tenido que hacer con sectores liberales, financieros, cercanos al Partido Demócrata de Obama, es decir, los sectores que denominamos el globalismo financiero, que son los que le dieron parte del apoyo para llegar al gobierno, en los cuales Lula se tiene que apoyar. En ese marco Lula llegaba condicionado, pero bueno, ya su intención de rearmar la UNASUR y ahora su viaje a China, hablan de un Lula, digamos, que intenta pararse como protagonista, incluso como mediador del conflicto entre Rusia y Ucrania, que en realidad es el conflicto entre el multipolarismo y la OTAN, digamos. Lula se para en China y dice algo que muchos pensamos, pero que no es lo mismo que lo digamos nosotros aquí, que lo diga Lula, que es que el conflicto, para que se acabe el conflicto en Ucrania, Estados Unidos tiene que dejar de enviar armamento y tiene que dejar de instigar la guerra, digamos. Lo pone Estados Unidos como uno de los principales responsables. Esto habla de la vocación que tiene Lula y de lo que se está jugando. Los acuerdos con China en materia científico-tecnológica, en materia agrícola, en materia educativa, en este marco, bueno, en materia aeroespacial incluso, son fundamentales para este fortalecimiento de la multipolaridad. Claro, es correcto lo que vos decís, por lo menos yo lo veo de la misma mirada. Lula parecería ser que se paró en la cancha como puntero izquierdo, ¿no? Más allá de cómo se haya armado el equipo, y él por esa punta va. Sí, esta cosa que él dice en China es algo que todos pensamos con respecto a la guerra, ¿no? Basta Estados Unidos de darle los fierros y esto se para. Esta guerra se termina. Bueno, ha asumido ese rol. Uno cree y está convencido que es porque Lula está convencido del lugar que debe tener Brasil y el lugar que debe tener América Latina en esta multipolaridad. Y además de que está convencido, tiene la espalda para hacerlo. Digamos, Brasil es una de las potencias más importantes de la región, es un miembro socio del BRICS, socio fundador del Banco del BRICS, socio fundador del Banco de Inversiones en Infraestructura, y en ese marco es que Lula juega, digamos, y Lula hoy se está posicionando como uno de los países que acompañan, apoyan y construyen esta multipolaridad, junto con otros que también son importantes, como la India, como Rusia, China, lo mismo podemos hablar de Irán, Arabia Saudita. Es decir, hay un vector de la multipolaridad sobre la cual se están empujando muchos países. Creo que la cumbre del BRICS, que será en agosto en Sudáfrica, en donde Brasil va a participar, creo que va a ser una cumbre histórica, así es que realmente se logra ampliar el bloque, incorporando a los más de 15 países que hoy están planteando adherirse. Creo que va a ser estamos viendo un 2023 que va a ser histórico, digamos, y creo que la persistencia de la crisis en Ucrania ha abierto muchos ojos y ha despertado a muchos países y los ha obligado a actuar cada vez más rápido en este fortalecimiento de la multipolaridad, porque se está viendo que la persistencia de las crisis y las tensiones fogoneadas por la OTAN y por Occidente
va a ser perjudicial para este sistema internacional, y por eso hay una necesidad de desandar ese andamiaje y construir una nueva arquitectura de poder a nivel internacional. Claramente, claramente. Totalmente de acuerdo. Cuando uno ve al mundo desde el otro lugar, ¿no? Y ve a la Europa incendiada, con Francia a la cabeza, o las manifestaciones en Checoslovaquia, en la misma España, ¿no? Con los temas de la seguridad social, con los derechos que se empiezan a perder, más allá del gran colchón que tienen, ¿no? Porque tienen un colchón de derechos mucho más importante que los que tenemos nosotros. Bueno, como vos decís, tienen un colchón grande de derechos, pero también han vivido muy fuerte la crisis de la globalización, y creo que son las manifestaciones que nosotros estamos viendo en Europa que tienen que ver con esto. Una Europa que, entiendo yo y entendemos varios, se ha metido a sí misma en un agujero sobre la cual ahora está intentando salir, porque Ucrania, digamos, antes de Ucrania, Europa estaba avanzando en pasos muy firmes hacia ser parte de esta multipolaridad, digamos. Estaba avanzando en acuerdos fuertes con Rusia, estaba en plenas negociaciones de un acuerdo general de inversiones con China, y eso era visto con mucha preocupación por los Estados Unidos. A partir de la asunción de Biden, Estados Unidos tomó la decisión de romper esa alianza que se estaba gestando entre Europa y Rusia y China, y Ucrania tuvo mucho que ver con eso. A partir de ahí, Europa empezó a perder iniciativa estratégica, volvió a estar en el marco de este eje angloamericano impulsado por Estados Unidos, y creo que las movilizaciones en Francia de los últimos meses cercaron a Macron y creo que lo obligaron a ir a China a negociar las condiciones de paz. Por lo menos reconocer el rol que está teniendo China como socio mediador de diálogo en Ucrania a partir del documento de paz presentado por China. Digamos, Macron fue a China a reconocer ese documento y a restablecer las negociaciones en términos económicos. Veremos ahora eso en qué decanta. Lo que está claro es que China hoy no solo que es cada vez más protagonista, sino que tiene una iniciativa que es estratégica y la cual ya creo que nadie puede hacerte el desentendido de esto, y es algo que preocupa mucho a los Estados Unidos. Sebastián, a mí me parece que el panorama que vos estás brindando, creo que es un panorama que tenemos un futuro. Digo, que podemos ver el horizonte con mayor claridad. Está claro esto que vos dijiste, que cómo Norteamérica sale a romper los acuerdos. Por eso su apretada de que haya más países europeos dentro de la OTAN, casos prácticamente que no se pueden creer, como Suecia o Finlandia, ¿no? Es una cosa increíble que a nadie le cabe en la cabeza cómo esos países con sus tradiciones, ¿no?, puedan estar dentro de la OTAN. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo romper esta propuesta de China. Sí, y bueno, la última cumbre de la OTAN en Madrid creo que lo dejó muy claro y fueron muy explícitos, digamos. La OTAN necesita, la OTAN, y cuando hablo de la OTAN hablo de esta estrategia de poder angloamericana, globalista, que hoy gobierna los Estados Unidos, necesita perpetuar el conflicto en Ucrania, porque el conflicto en Ucrania resta iniciativa estratégica a Europa, a Rusia, y contribuye a delimitar a China. Por eso necesita continuar con ese conflicto, necesita profundizar la venta de armas, necesita seguir incluyendo a socios cercanos a Rusia, por lo menos en términos de frontera, a la OTAN. Es decir, necesita todo el tiempo generar estrategias de provocación y estrategias de conflicto en las regiones cercanas a Rusia. Pero la otra cosa que también dice el documento de la OTAN es que la región donde se va a jugar el futuro de la geopolítica global es el Asia-Pacífico. Y lo dice con todas las letras, y por eso llega hasta el punto de la organización del Tratado del Atlántico Norte invitar a la cumbre de la OTAN a Australia, a Japón, a Corea del Sur, diciendo, bueno, ahora tenemos que avanzar hacia un acercamiento hacia estos países que no están, que ni siquiera son parte del Atlántico. Entonces, bueno, digamos, vamos a un mundo en el cual vislumbramos esperanza, digamos, porque
las jugadas que está llevando adelante China, ahora la iniciativa que está tomando Lula, de alguna manera nos permiten ver que hay una salida, pero también, digamos, es una salida en el marco de una situación de tensión internacional en donde Estados Unidos está mostrando las garras, digamos, y no solo las está mostrando, sino que las está usando, y por eso, digamos, creo que vamos a ver también a China, a Rusia, a Brasil actuar con cautela y con cuidado, y ir desplegándose cada vez más en este tablero global. Claro, sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián. Como siempre, sos muy generoso con nuestro programa. La verdad, la claridad de tus conceptos siempre son bienvenidos. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias como siempre. Bueno, un abrazo grande para vos, Manuel. Siempre un gusto participar del programa, muy cómodo siempre estar acá. Un abrazo enorme. Hasta luego.